Hola amigos, les traemos aquí la segunda parte de la entrevista con José Antonio Gámez, que sin duda es de interés porque habla de ciencia, cultura, futuro y sociedad. Les dejamos con José Antonio Gámez en esta entrevista de Momentos, segunda parte. ¿Cómo, cambiando de foco, cómo ves el estado de la geología desde el punto de vista social y científico en España después de los años transcurridos desde que tú y yo compartíamos alguna baldosa de la geología de Zaragoza? Pues hay varios aspectos sobre los que uno podría reflexionar. En primer lugar, bueno, como soy paleontólogo y me dedico también, entre otras cosas, a estudiar cómo eran los ecosistemas antiguos, pues no puedo evitar considerar esto en términos de biomasa. Hacer paralelismos. Hacer paralelismos, que muchas veces ayudan, de verdad te lo digo, a entender la sociedad cuando la interpretas en términos meramente ecológicos. Vale. Entonces, bueno, en términos de biomasa, de número de ejemplares que se dedican a eso de la geología, pues ha habido un incremento muy notable. Se podría decir que el ecosistema, que en este caso es el país, ¿no?, la sociedad, ha permitido un desarrollo mayor. Hay más recursos para la ciencia y como consecuencia, al haber más recursos, las poblaciones incrementan su número. Entonces, la población del Homo geologicus ha incrementado su número. Bien, esto ha sido un crecimiento sostenido desde los años 60. Por dar un dato, en Zaragoza en concreto, la licenciatura de Geológica se estableció en el año 73. Uh-huh. Tú y yo nos licenciamos en la 10ª promoción. Uh-huh. Y bueno, pues hasta ahora pues no hay más que sumar cuántas promociones llevamos. Hay otros lugares en España para estudiar geología y el resultado es que hoy día el número de especialistas pues es muy grande, se cubren prácticamente todos los campos y ya no necesitamos que vengan, por así decir, extranjeros a hacernos la geología. Ajá. Pero eso no quiere decir que la cooperación con extranjeros no favorezca el impulso de la geología. Sigue siendo necesaria. Y en este punto hay que pues resaltar una cosa, y es que una asignatura pendiente, veo yo, en la investigación española, y es que, al menos en cuanto a la geología, todavía no hemos asimilado bien el concepto de que para seguir creciendo tienes que mantener los aportes de fuera, la sangre nueva. Esto es como el famoso ejemplo que siempre ponemos, ¿no? O la gente pone de las casas reales, y en las casas reales no entra sangre nueva, pues los procesos teratogénicos, es decir, la aparición de enfermedades variopintas, pues es algo que es muy probable que ocurra. Sí. Algo así pasa con la endogamia, con la famosa endogamia universitaria española. No solo universitaria, también del CSIC. Bueno, y algo así está sucediendo. Pero claro, quizá eso es es un problema también del territorio español, ¿no? Es decir, está sucediendo con el tema de la cultura. Pues que para encontrar en los escenarios de Zaragoza personas que vengan de fuera, pues cada día es más complicado porque la presión de los autóctonos para cubrir esos espacios culturales pues es muy alta y al final pues la cultura y la ciencia comparten lo mismo, es decir, cuanto más endogamia, menos creatividad y por lo tanto menos desarrollo. Claro, todo eso sí, es discutible, ¿no? Sí, pero es obvio que si entendemos la presencia de otros como una mera competencia en lugar de oportunidades de cooperación, entonces no entendemos nada, no entendemos lo que es el progreso. En las ciencias no entendemos lo que es el progreso. Claro, pero lo que estabas describiendo antes, José Antonio, del tema de la conservación de unos restos para poder definir una nueva especie, eso es todo una tecnología y un avance social. Es decir, poner recursos a disposición de algo que está en una alacena y porque es necesario que pueda haber una posibilidad de estudio por parte de un tercero
que viene de fuera a investigar, a corroborar y a mejorar lo que uno ha hecho, es un paso muy importante en la ciencia, ¿eh? Y en la sociedad. Sí, indica madurez, Sí. madurez en los esquemas sociales. Sí, sin duda. El concepto de patrimonio es algo que va modificándose a lo largo del tiempo, pero que, sin excepción, no aparece en una sociedad hasta que ésta no alcanza un cierto grado de, no lo llamaría bienestar, pero de madurez cultural. Y esto lo he podido ver yo ahora en Malasia, en estos 6 años y medio. Bueno, Malasia tiene un par de geoparques internacionales catalogados por la UNESCO en su red de geoparques. Para el que no los conozca, los geoparques son áreas del territorio de un determinado país que tienen unas peculiaridades geológicas que los hacen notables y entonces merecen una protección. Esta protección se logra por unas medidas mínimas que garantiza el país en cuestión. Bien, pues en Malasia había varios geoparques, no muchos, pero varios. Sin embargo, no tienen una legislación nacional que proteja el patrimonio geológico, paleontológico, que es parte de este último, en absoluto. De manera que cuando se hace una carretera, una vía férrea, o cuando un particular quiere hacerse su casa, puede destruir lo que quiera, no hay ningún problema, nadie le va a pedir cuentas. Y bueno, todavía se hacen grandes barbaridades. Malasia es un país que por los índices de desarrollo social pues, y económico tiene una consideración de país en vías de desarrollo próximo a país desarrollado. Sin embargo, no existe la concienciación. Es muy poca la gente que tiene una concienciación así. De manera que es algo que está por venir. Si miramos hacia atrás en el tiempo, lo que pasó en España, recordemos los casos, yo qué sé, recordemos cuando William Randolph Hearst, a principios del siglo XX, se llevó un castillo entero para Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Estas cosas hoy serían impensables. Sin embargo, hace menos de 100 años ocurrían en nuestro país. Bien, en cuanto al concepto de patrimonio paleontológico, la cosa cambió en el año 83, con la primera ley de protección del patrimonio paleontológico, que fue la aragonesa. Fuimos pioneros en eso. A partir de entonces, el paradigma ha cambiado y la concienciación también. Es duro en ocasiones, porque si la ley en cuestión es muy restrictiva, como es la aragonesa, por cierto, puede ocurrir que incluso para un profesional acceder al patrimonio que está en el campo para estudiarlo sea un poco incómodo, pero bueno, es algo que ya estamos acostumbrados a seguir con los procedimientos, ¿verdad? Y que asumimos como necesario, en bien de todos. Pero, claro, esto se puede extender a otros campos, y de hecho se ha extendido. El patrimonio natural es un concepto más amplio que incluye el patrimonio geológico, el paleontológico. Recientemente, pues, tenemos el concepto de patrimonio industrial y también pues, nos preocupamos por conservar determinadas industrias antiguas que ya no funcionan, pero que son testimonio de la actividad humana en el pasado. Si a todo esto no damos un paso más y entendemos que para mantener la máquina del saber es necesario dar cabida a personas de fuera, nos quedamos un poquito a medio camino. Alguien podrá decir, bueno, pero hay programas que sirven para esto. Sí, hay modestos programas dispersos en España, cada una autonomía lleva la cosa como quiere, pero yo de verdad te digo, no tengo la sensación de que esto haya permeado en la ciencia española. Además bueno, pues los orígenes de la actividad paleontológica y geológica, bueno, pues como bien has dicho tú, en el año 73 se generó la facultad de geología, o mejor dicho, los estudios de geología, porque no tenía facultad propia como tal, estaba incluido dentro de la facultad de ciencias. Sí, la sección de geología. Y todos los profesores que vinieron aquí eran de fuera. Y tal de fuera que el promotor de toda esta actividad que está contando José Antonio a nivel de paleontología y a nivel de recursos y a nivel de patrimonio y a nivel de cultura y ser los pioneros en el 83 de crear una ley de patrimonio, pues no era de aquí, era de Córdoba, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el profesor Eladio Liñán, ¿no es de es Córdoba? cordobés. Es cordobés. Es cordobés, sí. Y bueno, pues gracias a su actividad y a la del conjunto del departamento, porque más o menos todo el mundo estaba en esas cuitas, pues el desarrollo paleontológico y cultural de Aragón fue posible. ¿Que lo hubieran Así podido es. haber hecho gente Así de es. aquí? Probablemente, pero la realidad es que la geología se nutrió de sangre y cerebros que no venían de la propia tierra, sino que venían de fuera. Sí. Y quiero recordar aquí una cosa que es de plena actualidad. El pasado día 11, vísperas del Pilar, falleció Emiliano Aguirre, Ajá. el famoso paleoantropólogo español. Uh-huh. Él fue entre otras cosas, fue el primer catedrático de paleontología de la Universidad de Zaragoza. Lo fue de 1977 al 79. Él vino de la Universidad Complutense de Madrid, entonces, Sí. y ya entonces empezó a excavar la obra de su vida, los yacimientos del Pleistoceno de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Él no fue el descubridor, pero fue el que recogió el primer material. Otro paleontólogo, el Trinidad Torres, le llevó material. Mira, he encontrado esto en Burgos. Él enseguida vio que era material humano, de humanos, de homínidos antiguos, que tenían un gran potencial y empezó a luchar por garantizar una financiación mínima para empezar a excavar. Sin este hombre, que fue el primer paleontólogo catedrático de paleontología en Zaragoza, Emiliano Aguirre, no hubiera sido nada posible de lo que hoy conocemos como los yacimientos de Atapuerca, que son mundialmente famosos. Sí. Bueno, pues falleció el día 11 a los 96 años. Después le sucedió en Zaragoza, en la cátedra, Leandro Sequeiros, que venía de la Universidad de Granada. Y Hombre cuando, que aprecia mucho Zaragoza y de vez en cuando se deja caer por aquí, además. exactamente, tiene mucho contacto y siempre que puede viene. Estos días está malito, está recuperándose, pero es una persona muy brillante. Él hizo su investigación en amonites del Jurásico, en la cordillera bética, y después se ha dedicado sobre todo a la investigación en la docencia de la paleontología, cómo transmitir el conocimiento paleontológico a los estudiantes de todos los niveles escolares. Es una persona brillante en esto. Cuando él se fue, le cogió el testigo el profesor Liñán, que también venía de la Universidad de Granada, un poco más joven que él, y que trabajaba en los yacimientos cámbricos de la Sierra de Córdoba. Al llegar a Aragón, comenzó a estudiar el Cámbrico de Aragón y, cómo no, pues a la cabeza el yacimiento emblemático de la Rambla de Valdemiedes del Murero, provincia de Zaragoza. Bueno, que sigue hasta ahora, ¿no? Seguimos estudiando esto, Murero no para. Entonces volvíamos al tema de que evidentemente en la ciencia, si no hay una mezcla y se evita la endogamia, pues es imposible avanzar, es muy complicado, porque las ideas, por suerte, por desgracia, no se nutren y nacen en el mismo foco, sino que salen de focos diferentes, incluso de ciencias desde una disciplina diferente, ¿no? Exactamente. Y aquí es totalmente pertinente nombrar un término, perdón por, no sé, alguien pensará que es una pedantería, pero el término es sinergia. Yo he entendido plenamente el concepto de sinergia estando en Malasia y con una bebida, la bebida nacional del país. Esa bebida se llama, en malayo se llama té tarik, algo así como té sacado, lanzado. Y consiste en 3 cosas: té negro, leche y aire. Y el aire se introduce, Y el aire se introduce cogiendo el té, la leche, la mezclas en un sitio, en un recipiente grande, y la pasas a otro, en la otra mano. Como un cóctel. Como un cóctel. Lo hacen así con mucho arte, a veces te levantan la mano todo lo que pueden y ves el chorro de té y leche caer al otro lado. Se hace varias veces y al final obtienes una mezcla de té, de leche y de aire. Y ellos le dicen, esto es la sinergia. 3 componentes que por separado tienen un valor limitado y cuando los pones juntos multiplican su valor y te cambian la percepción del sabor.
si nosotros dejamos que la endogamia dirija nuestras instituciones científicas o culturales, habría que decir también, no permitimos que la sinergia surja. Y yo, Eliseo, te voy a decir, de esto he sido plenamente consciente al volver de Malasia. Uh-huh. Uh-huh. Porque me he dado cuenta que, bueno, lo que era un país científicamente lanzado, pues no está ya tan lanzado. Esa es la impresión que me da a mí. Probablemente sea una impresión muy subjetiva, pero vamos, no hay más que ver el primer ejemplo en el mundo en cuanto a desarrollo científico y técnico, Estados Unidos. Claro, además es que, bueno, pues el otro día estuve con mi hija viendo una película de una mente brillante matemática de un hindú que venía a resolver, bueno, pues una serie de enigmas matemáticos y que acaba en la Universidad de Cambridge. Estamos hablando de en plena guerra, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues aparecen todas las situaciones que José Antonio está describiendo, en la que de alguna manera, por una parte, las universidades inglesas siempre habían sido las que habían incentivado el incorporar cerebros y personas nuevas, pero sin embargo en esa película se ve cómo ya empieza a existir una especie de corporativismo que intenta evitar o justificar el por qué no todos pueden entrar, ¿no? Y en este caso era una persona de la India. Y bueno, la película es muy interesante, tanto cultural como histórica, como desde el punto de vista de género, ¿no? y de cómo las sociedades han establecido las relaciones con personas de otras culturas. Pero sí, lo que sí es claro es que ese movimiento que está describiendo José Antonio, lejos de ser una percepción personal, pues yo creo que cualquiera que tenga una sensibilidad hacia el desarrollo de la cultura y la ciencia, y por lo tanto de la sociedad, pues se puede apreciar. Es decir, es muy difícil ver a un gallego en un escenario de Zaragoza y a un aragonés en un escenario de Galicia. Y es muy raro hoy en día pasearse por la universidad y escuchar un apellido que no sea de la zona a un apellido que sea de 500 kilómetros más allá. Es una endogamia peligrosa porque hace que, como tal, no se desarrolle la universidad, la investigación, la cultura y al final la sociedad. Y además, Eliseo, no olvidemos la etimología de las palabras. Universidad viene de universal, de universo. Y bueno, la endogamia es lo menos universal que puede haber. Entonces, todo lo que no vaya en pos de la universalidad de los centros superiores de enseñanza, pues actúa para mal. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, actualmente es un país que es puntero, ¿verdad? Uh-huh. Sigue siendo puntero en investigación científica y técnica, pero que se nutre fundamentalmente de extranjeros. Esas universidades, esos centros de investigación, cuando tú conoces un poco y, bueno, cualquiera que haya estado allí o que tenga colegas de cartel, o no hay más que entrar en las páginas web de los, yo qué sé, del Instituto Tecnológico de Massachusetts o del Departamento de Geología de Harvard, cualquier sitio así, uh-huh. Tú verás que la mayoría de los nombres no son gringos, son gente que viene de fuera. Este país, una vez que superó sus complejos, sus problemas raciales, y no sé, aquí pues creo que Martin Luther King fue muy importante para superar estos problemas, ¿verdad? En su momento, en los 60, el país dio un salto tremendo cuando admitió que sus ciudadanos chinos, que vivían con ellos de toda la vida, o hispanos, pues tenían algo más que aportar que no planchar ropa en una lavandería o servir bebidas en un café. Uh-huh. Entonces, bueno, se trata de que tenemos que darnos cuenta de que en un mundo como el actual, donde nada es independiente, todo está relacionado, no podemos limitar ni el arte, ni la cultura, ni la ciencia, ni la tecnología a nuestro entorno. Hay que salir, hay que llamar y hay que conseguir esa sinergia. Bueno.
Ese sería. Por ir cerrando, ¿cuáles son tus próximos proyectos, José Antonio? Bueno, pues te voy a decir, desde que he vuelto sigo trabajando con Eladio Liñán, que aunque está jubilado sigue activo en nuestras cosas del Cámbrico de España y de algunos otros países. Y bueno, sigo buscando una plaza donde, bueno, no sé si estabilizarme, pero una próxima etapa en mi profesión. Estoy pues echando solicitudes, sobre todo pues Estados Unidos, Alemania. No hay muchos sitios donde realmente, incluso en nuestro primer mundo, donde realmente las convocatorias sean abiertas. Abiertas quiero decir, tú tienes necesidad de un profesor o de un investigador y bueno, lo publicitas a nivel mundial en lugares conocidos por el gremio y entonces tienes pues cientos de candidatos. Volviendo a lo de la sinergia, si tú logras esto, tener 200, 300, 400 candidatos, muy torpe tienes que ser para escoger a alguien que no te vaya a hacer avanzar, ¿verdad? Bueno, pues esto, claro, tiene el lado no tan positivo para el demandante, es que la competencia es tan alta que, bueno, cuesta abrirse paso, pero en eso estoy. Entonces, actualmente estoy en el paro, es un paro activo, científicamente activo, y bueno, pues no sabemos que la investigación cuesta dinero. Afortunadamente, en paleontología, ¿sabes una cosa? Todavía se puede contribuir con cosas muy importantes con muy poco dinero. Con mucho ingenio y conocimiento. Y sobre todo con observación. Ajá. La paleontología sigue siendo una disciplina que depende sobre todo de la observación. Es verdad que con un escáner CT o con un sincrotrón uno puede hacer maravillas con cosas muy pequeñas, por supuesto. Pero te voy a decir una cosa. El único equivalente al premio Nobel que ha sido obtenido por un paleontólogo fue el gran paleontólogo alemán Adolf Seilager. Lo obtuvo en el año 1992. Es el premio Crawford. El premio Crawford cubre disciplinas científicas que no tienen Nobel. Por ejemplo, la geología. Bueno, pues el primer geólogo en obtener el premio Crawford fue un paleontólogo. Y desde entonces no ha habido más paleontólogos. Bueno, el profesor Seilager, que en paz descanse, no tocó en su vida un ordenador. No tocó en su vida algo más complejo que una lupa binocular, que llamamos técnicamente un estereomicroscopio, y un lapicero para hacer sus dibujos. Con eso revolucionó la paleontología moderna. Y en concreto revolucionó la ciencia que estudia los icnofósiles. Este tipo de fósiles producidos por el comportamiento. Y bueno, básicamente la situación sigue siendo así. Somos afortunados, los paleontólogos no necesitamos, no siempre al menos, de gran capital para hacer nuestras investigaciones. Desde ese punto de vista somos gente feliz. Muy bien, pues José Antonio, muchísimas gracias, José Antonio Gámez, por este tiempo que nos has dedicado para aclarar un montón de cuestiones que, bueno, pues no siempre son fáciles de llevar a las ondas o al podcast porque, bueno, pues el tiempo que podemos dedicarle es corto, pero que sin duda alguna es necesario porque dependemos de todo lo que has ido revisando y comentando, y te agradecemos tu sinceridad en todos tus comentarios porque, bueno, yo creo que es importante dar luz verdadera y no intentar decir cosas que probablemente no se corresponden con la realidad. Bueno, y a ver si coincidimos en otro tema, en otro jalón de nuestro podcasting con Maite Salvador, y bueno, veremos a ver si sigues en Malasia con los tigres o cambias a un sitio un poco menos agreste, ¿no? Menos aguerrido. Pues te tendré al tanto. Muy bien, perfecto. Y Eliseo, me gustaría terminar con una pequeña cosita para sorprender quizás a algunos. Antes, al principio, hemos hablado de que había 4 grandes tipos de fósiles, sí, pero solo hemos hablado de 3. Sí. Queda un cuarto por decir. Bueno, el cuarto gran grupo de fósiles son los fósiles químicos. Y un ejemplo es el petróleo.
Ajá. El gas, el carbón, son fósiles químicos. Son restos de seres vivos del pasado que han llegado hasta nosotros y que además podemos identificar qué tipos de seres vivos eran si analizamos convenientemente estos materiales. Así que bueno, los fósiles químicos son ese gran desconocido para la mayoría de los oyentes. Aunque sea muy utilizado. Aunque sea muy utilizado, lo tenemos en casa. Abrimos el gas, porque, bueno, ¿qué serían las calefacciones de los hogares españoles sin el gas, no? Así es, pues se lo debemos a seres vivos del pasado, cuya descomposición lo ha generado, en este caso gas. Muy bien, Esperemos que los Antonio. políticos no se enteren, si no igual nos ponen un impuesto por seres vivos del pasado o alguna cosa así, ¿no? Muy probablemente, muy probablemente. Bueno, pues hasta aquí los minutos que nos ha dedicado José Antonio Gámez al tema de su vida, la geología y la paleontología, y un pequeño repaso por el mundo social e histórico. Y hasta la próxima a todos los que nos oyen. Gracias por estar ahí, por seguirnos, y por favor, no se olviden de difundir este podcast porque seguro que va a interesar a muchos. José Antonio, gracias y un abrazo fuerte. Gracias a ti, adiós.